Continuando el video anterior, en el cual estábamos hablando sobre las fuentes de datos espaciales, quedamos por teledetección. Esta vez vamos a hablar sobre los principales sensores y productos necesarios o que generan este tipo de sensores. Uno de estos productos es el Landsat, el cual se trata de un programa completo de adquisición de datos mediante teledetección, que ha lanzado hasta la fecha un total de 8 satélites entre 1972 y 2013, y que prevé lanzar su 9º satélite en 2021. Por ello, el volumen de datos recogido es enorme y lo convierte en una de las fuentes de datos más ricas de entre las existentes en la actualidad. El Landsat 8 tiene una resolución temporal de 16 días y espacial de 30 metros y cubre una escena de 180 kilómetros. Otro sensor es el CONOS. Este satélite, lanzado en 1999, monta un sensor con resolución de 1 metro para imágenes pancromáticas y 4 metros para imágenes multibanda. Las imágenes cubren un área de 11 por 11 kilómetros y el satélite tiene una resolución temporal de 3 y 5 días. También tenemos el SPOT, que es un conjunto de satélites lanzado inicialmente por la Agencia Espacial Francesa, con especial énfasis en la recogida de información relativa a variables ambientales. De los 5 puestos en órbita hasta la actualidad, 2 siguen actualmente en funcionamiento. El último de ellos fue lanzado en 2014 y tiene una capacidad de producir imágenes pancromática y de color con resolución de 1.5 metros e imágenes multibanda con resolución de 6 metros. El periodo de revista es de 1 día. Es de destacar que el sensor permite inclinaciones de hasta 27 grados respecto al nadir hacia ambos lados, por lo que puede cubrir una banda más ancha y tomar imágenes fuera del área determinada en cada instante para la órbita. El QuickBird ofrece imágenes con resolución pancromática y multibanda, azul, verde, rojo e infrarrojo cercana. Las primeras tienen una resolución de 60 centímetros y las multibanda de 2.4 metros, aunque combinando las dos ofrece imágenes en color con 60 centímetros de resolución. La órbita del satélite es heliosíncrona y la resolución temporal varía entre los 3 y 7 días. Cada imagen cubre una superficie de 16.5 kilómetros. Aqua y Terra son 2 satélites lanzados por la NASA dentro de un proyecto de ámbito internacional para la observación de la Tierra. Cada uno de ellos monta una serie de diversos sensores que recogen información relativa al ciclo hidrológico, en el caso del agua, y la superficie terrestre, en el caso de Terra. Entre estos sensores cabe destacar el MODIS, a bordo de ambos, y el ASTER, a bordo del satélite Terra. El sensor ASTER recoge información en 14 bandas distintas con una resolución de entre 15 y 90 metros, mientras que el MODIS es un sensor de menor resolución espacial de 250, 500 o 1000 metros según la banda y una resolución temporal de 1 a 2 días. El NOAA ABHRR se encuentra principalmente enfocado al estudio de los océanos, aunque sus datos pueden aplicarse en muchos más estudios. El sensor tiene una resolución de 1.1 kilómetros y proporciona imágenes de 5 bandas en las regiones del infrarrojo y el visible. La resolución temporal es de mediodía, produciendo imagen nocturna y otra diurna. El radar SAT es desarrollado por la Agencia Espacial Canadiense. Monta un radar de apertura sintética y su principal propósito es el control de las variaciones ambientales y de los recursos naturales. ERS-1 y 2 son desarrollados por la Agencia Espacial Europea. Al igual que el anterior, ambos están pensados para observación medioambiental y montan tanto sensores activos como pasivos. La misión SRTM es un proyecto internacional de gran envergadura destinado a la creación de una cobertura de elevación a nivel mundial, utilizando sensores basados en radar montados sobre una lanzadera espacial. Se realizó un vuelo global de la superficie terrestre a lo largo de 11 días, recogiendo el relieve de todas las zonas situadas entre los 56 grados sur
y los 60 grados norte de latitud. La resolución de los datos obtenidos es de 1 segundo de arco, aproximadamente unos 30 metros, aunque solo se encuentran disponibles para Estados Unidos, siendo de unos 90 metros en el resto de las zonas. La primera fuente de cartografía de la que se disponía en las etapas iniciales de los SIG era la cartografía impresa. Esta no estaba pensada para su utilización dentro de un SIG y su estructura no es la más adecuada para ser incorporada como dato de trabajo, por lo que se pueden clasificar como una fuente secundaria de datos espaciales. Cuando hablamos de cartografía impresa, no hay que pensar únicamente en mapas o planos, sino también en imágenes, tales como fotografías aéreas, las cuales, dependiendo de su antigüedad, pueden encontrarse disponibles tan solo en formato impreso. Pero estas pueden servir como fuente de información para crear o bien capas raster o bien capas vectoriales, ya que la información que contienen pueden de igual modo representarse según uno u otro modelo. Este conjunto de operaciones para la representación se conocen como digitalización, y en función de la forma en que se desarrollen podemos distinguir dos tipos: una digitalización manual y una digitalización automática. Empecemos hablando de la digitalización manual. La digitalización manual es la forma más básica de crear información digital a partir de un documento cartográfico impreso. Un operario trabaja directamente sobre la fuente cartográfica y su trabajo se traduce en la creación de una nueva capa gracias a la utilización de un equipo que es capaz de convertir su trabajo en la información necesaria para crear dicha capa. La forma tradicional de proceder a la digitalización manual de entidades es utilizando equipos periféricos expresamente diseñados para llevar a cabo esta tarea. La tableta digitalizadora es un ejemplo fundamental de este trabajo. Se trata de una superficie plana a modo de atril sobre el cual se sitúa el documento cartográfico a digitalizar y sobre este se van trazando las distintas entidades con un cursor. Este cursor registra los movimientos del operario, convirtiendo las posiciones del cursor en coordenadas reales, que son las que van a constituir la entidad digitalizada. Otra forma de digitalizar elementos manualmente es utilizando las capacidades de edición de un SIG. Estas capacidades son heredadas de las aplicaciones CAD y permiten dibujar en la pantalla del ordenador entidades y formas tales como los puntos, líneas y rectas, que constituyen los objetos en el modelo de representación vectorial. En este proceso no partimos en realidad de un documento cartográfico analógico, pues ya ha sido necesario digitalizarlo de alguna forma para incorporarlo en el SIG. La digitalización automática limita el trabajo del operario, ya que éste no es responsable directo de definir las propiedades de los elementos que se digitalicen. Este tipo de digitalización es habitual en el caso de generar una capa raster, aunque también puede obtenerse capas vectoriales procesando de modo automático cartografía impresa. Para transformar la imagen analógica en una digital, se debe proceder con el escaneo de dicha imagen. Esto puede realizarse mediante tres tipos principales de escáner. El primero de ellos corresponde al escáner de sobremesa, los habituales para el uso doméstico, o el escáner de imágenes de pequeño formato, aunque también existen de mayor tamaño. El documento a escanear se sitúa sobre una placa de cristal bajo la que se desplaza la cabeza con el sensor. Otro tipo de escáner es el escáner de tambor, el cual un mapa se sitúa sobre el tambor que rota mientras que la cabeza se mantiene fija. Y por último tenemos los escáneres alimentados. En este el sensor se mantiene fijo y el documento se desplaza mediante un mecanismo de arrastre de forma similar a como avanza el papel en una impresora doméstica. Los parámetros básicos que definen las características de un escáner son la resolución espacial, la resolución radiométrica y su velocidad. La primera de estas se mide habitualmente en puntos por pulgadas, o dpi por sus siglas en inglés,
y nos indica el número de puntos que el sensor es capaz de tomar por cada unidad de longitud sobre el papel. Por ejemplo, un escáner con una resolución de 300 dpi es capaz de capturar 300 puntos en una línea horizontal y 300 puntos en una línea vertical de 1 pulgada de longitud. La resolución radiométrica, por su parte, indica la capacidad del sensor para distinguir entre dos colores distintos. Podemos ver en la imagen que para un bit solo se pueden hacer la medición de 2 valores, mientras que para 4 bits se puede hacer la medición para la misma escena de hasta 16 valores. La velocidad del escáner es otro parámetro, pues la preparación de una base de datos cartográfica a partir de cartografía analógica puede llevar un tiempo considerable si el volumen de datos es elevado, ya que el proceso de escaneo es laborioso y requiere de cierto tiempo. El rendimiento del escáner y la velocidad a la que puede digitalizarse una imagen dada está en relación directa con la resolución espacial. Un escáner posee una resolución nominal en dpi, que es la resolución máxima a la que puede trabajar. No obstante, puede ajustarse la resolución de trabajo en función de las necesidades, y una resolución mayor siempre lleva asociado un tiempo de proceso mayor, ya que el volumen de información generado es mayor, así como el detalle que ha de registrarse. Luego de escanear nuestra imagen o mapa, se puede generar la vectorización automática de los datos. Como resultado de este proceso, se obtiene una capa vectorial, pero a diferencia de la vectorización manual, el operario no tiene que señalar los puntos de estas o trazar los contornos de las entidades. Un caso particular de la digitalización la encontramos en la fotogrametría. Esta se define como la técnica para estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando medidas realizadas sobre una o varias fotografías, en nuestro caso fotografías aéreas. La fotogrametría está ligada íntimamente a los inicios de la teledetección, cuando los sensores modernos, de los que ya hablamos, no se habían desarrollado, y los existentes eran básicamente cámaras fotográficas especialmente adaptadas a la toma de fotografías de tipo cartográfico que se montaban a bordo de aviones. Actualmente, estas fotografías también se pueden hacer desde drones para luego ser procesadas con software especializado y poder generar el modelo digital del terreno. Uno de los hitos en la aparición de nuevas fuentes de datos geográficos es la aparición de los sistemas globales de navegación por satélite, o GNSS por sus siglas en inglés, que permiten la obtención de coordenadas geográficas de un modo inmediato. En esencia, un GNSS es un sistema que permite conocer en todo momento y en cualquier punto del globo la localización exacta de dichos puntos con un margen de error del orden de unos pocos metros o menos. Para ello, se basa en el envío de señales entre un dispositivo situado en un punto en concreto y una red de satélites, pudiendo establecer la posición exacta mediante las características de dicha transmisión. El ejemplo más extendido de un GNSS es el Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, originalmente puesto en funcionamiento por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pero actualmente existen otros sistemas, como el GLONASS, operado por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, el sistema Galileo, el cual es una iniciativa de la Unión Europea, y el sistema Beidou, dirigido por la Administración Nacional del Espacio de China. El sistema GPS se divide en 3 subsistemas o segmentos. El primero de ellos es el segmento espacial, el cual lo componen los satélites de la constelación GPS, un total de 27, siendo 24 de ellos operativos y 3 de reserva, con los cuales se comunican las unidades receptoras y en función de los cuales puede triangularse la posición actual de estas. El segmento de control lo forma un conjunto de estaciones terrestres que controlan el funcionamiento de los satélites, pudiendo enviar señales a estos para modificar su comportamiento. Y por último, el segmento usuarios lo conforman los receptores GPS y todos los dispositivos que hacen uso de la señal de los satélites para el cálculo de las posiciones. Para el cálculo de distancias se emplean 2 tipos de señales.
las cuales usan los códigos P y los códigos CA. Los códigos P de la señal GPS son usados normalmente por los receptores militares o usuarios autorizados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Su señal es difundida en 10.23 MHz. Se trata de una secuencia binaria muy larga de 1014 bits modulada sobre una portadora GPS, la cual se repite cada 267 días y semanalmente se le adjudica a cada satélite una porción o segmento único del mismo. El código CA es el código de uso civil y consta de 1023 bits que se transmiten a una rapidez de 1023 megabytes por segundo, por lo que tiene un periodo de un milisegundo. Sirve para identificar a cada satélite y se repite continuamente. En operación, el receptor intenta sincronizarse a un satélite generando el código CA correspondiente que lo caracteriza. Dado que el código CA de cada satélite está diseñado para tener muy poca correlación entre sí, el receptor se sincroniza al código que está emitiendo en un momento dado y con ello identificará al satélite y además podrá medir el retraso de la transmisión de la señal del satélite, así como decodificar el mensaje de navegación. Al usar únicamente la señal CA, el error mínimo posible en la estimación de la posición del receptor es de 3 metros. Los receptores GPS utilizan una técnica llamada trilateración, que es la medición de las distancias y que en muchas ocasiones se confunde con triangulación. Para ubicar nuestra posición, los satélites envían una señal que permite medir la distancia desde el receptor hasta el satélite, pero no el ángulo. Esto significa que la distancia podría estar en cualquier parte de este círculo azul que vemos en pantalla. Si disponemos de una segunda señal, podremos conocer la distancia hasta este satélite también, por lo que nuestra posición podría estar en cualquiera de los dos puntos de intersección de los círculos azul y verde. Al tener la señal de un tercer satélite, podemos calcular la distancia hasta este y podemos ver que solo existe un punto de los 3 círculos en donde se intersectan, por lo que con esto podríamos obtener nuestra posición precisa. Pero la realidad es que nuestro mundo es tridimensional. Los satélites emiten una señal como si fueran una esfera. Cada satélite está en el centro de una esfera. El punto de intersección de todas las esferas determina la posición, por ende, del receptor GPS. Como hemos visto, las fuentes de datos son muy variadas y a la hora de elaborar un proyecto SIG podemos recoger datos de muchas procedencias distintas. Conocer todas estas fuentes de datos es importante para elaborar una base de datos geográfica que permita obtener los mejores resultados posibles, pero también lo es conocer la forma en que esos datos pueden obtenerse. Los datos geográficos se van a almacenar en archivos, existiendo muchos formatos de archivos distintos para recoger un mismo conjunto de datos. Empecemos hablando de los formatos de datos raster. Las imágenes digitales son uno de estos formatos y son adecuados para recoger los colores. Existen imágenes que contienen 3 capas de información o bandas, siendo una banda para el color rojo, una banda para el color verde y otra banda para el color azul, que al combinarlas producen una imagen en los colores que estamos acostumbrados a ver. También hay imágenes de una única banda correspondientes a las imágenes en blanco y negro o a las de escalas de grises. La deficiencia más importante de este tipo de formato es que no pueden recoger la referencia geográfica de la imagen. Una forma habitual de resolver esto es acompañar cada archivo de imagen con un pequeño archivo de texto plano donde se contengan los datos geográficos correspondientes a la imagen. Este fichero se denomina Word File y tiene las siguientes características. Tiene el mismo nombre que el archivo de imagen y su extensión se forma con la primera y última letra de la extensión de dicho archivo, más la letra W. Así, para un archivo que vemos en la diapositiva, que tiene formato .tif, se tendrá un archivo de texto con formato .tfw, el cual, dentro del archivo, en su primera línea,
se indica el tamaño del píxel en la dirección X en unidades del mapa por píxel. Las líneas 2 y 3 representan los ángulos de rotación del plano respecto a los ejes X y Y. La línea 4 indica el tamaño del píxel en la dirección Y en unidades del mapa por píxel y casi siempre debe ser negativo. Y las líneas 5 y 6 representan las coordenadas X y Y del píxel superior izquierdo de la imagen. Junto con los formatos de archivos para imagen, los SIG raster han desarrollado sus propios formatos para el almacenamiento de capas raster en general. Dentro de la gran variedad de formatos existentes, se ha hecho una pequeña lista de los principales, los cuales suelen encontrarse con frecuencia a lo largo del desarrollo de proyectos SIG. Entre ellos encontramos el formato TIFF, el formato JPG, el formato SW, el formato MRZIP y el ASC. Para los formatos de datos vectoriales, algunos de ellos son el archivo SHP, el Spatial Light y el GeoJSON.